Bienvenidos a Frente al Tablero, un canal dedicado a la difusión del ajedrez. En este espacio encontrarás lecciones de ajedrez de grandes maestros en formato audiovisual. Espero que te sea de gran utilidad y te ayude a mejorar tu nivel de juego. Sin más que agregar, nos adentramos en la clase. Tratado General de Ajedrez. Conformación de peones. Primera parte. Configuración de peones. Capítulo 9. Los peones doblados en la columna C. Hemos estudiado las características de la lucha de los peones doblados y nos hemos especializado más tarde en una de las familias estratégicas más comunes de este tipo de partidas. La forma de actuar contra los peones doblados en la columna C, que se producen con frecuencia en muchas variantes de aperturas diversas. En la defensa Ninzowitsch del peón dama. D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, A3, o G3, o E3, seguido de alfil por C3, jaque, B por C3. También en el sistema del cambio del Ruy López. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil por C6, D por C6. También en el sistema Maroczy de la defensa francesa. E4, E6, D4, D5, caballo C3, alfil B4, alfil D3, alfil por C3 jaque, B por C3. En la defensa holandesa del peón dama. D4, F5, C4, caballo F6, G3, E6, caballo F3 o caballo H3, alfil B4, jaque, caballo C3, alfil por C3, jaque, B por C3, y en muchas otras variantes de distintas aperturas. Estamos así considerando un tema estratégico aplicable a distintos sistemas de planteo y por lo tanto de singular utilidad. Más tarde analizaremos otra familia de peones doblados típica, o sea, las posiciones que nacen del peón F doblado, pero antes mostraremos la partida desde el ángulo del que debe hacer desaparecer la debilidad de sus peones doblados, ya que hasta el presente lo hemos encarado para demostrar cómo se combate contra los peones así constituidos. Tener un peón doblado en la columna C, si los peones están agrupados y no se hallan por lo tanto aislados, no es un defecto tan grave que la partida no pueda ganarse. Los peones doblados en esa situación implican un posible problema táctico, si el adversario logra fijarlos, para hacerlos más tarde objeto de una agresión. Las compensaciones del peón doblado. Pero en cambio, un peón doblado de este tipo implica alguna interesante compensación que es bueno destacar. Peón doblado en la columna C, producido por alguna de las aperturas que hemos mencionado, significa, como primera compensación, una columna abierta, la columna B, por donde puede hacer gravitar la acción conjunta de varias piezas sobre el peón B enemigo. Asimismo, hay que tener presente que para doblar un peón en esta forma es necesario apelar al dudoso procedimiento de cambiar el alfil rey por el caballo dama. Y si quien queda con los dos alfiles logra abrir el juego, debe necesariamente quedar mejor.
Las tácticas están, pues, definidas. El que dobla un peón adversario debe tender a bloquear la posición, fijar así la debilidad enemiga y más tarde, inmovilizados los peones que no pueden sostenerse entre sí, hacerlos objetos de una agresión. Quien tiene peones doblados debe tratar de cambiarlos, hacer desaparecer la debilidad y lograr de esta manera hacer valer sus dos alfiles en una posición abierta. Es decir, eliminar de su posición el germen de la posible derrota que puede nacer de la sola existencia de peones doblados si estos pueden ser fiscalizados por el adversario. Veremos cómo puede hacer quien permite le sean doblados los peones para quedarse con las ventajas que se desprenden de los dos alfiles y la columna abierta, y hacer desaparecer la debilidad típica del peón así colocado, o por lo menos lo que debe tratar de hacer, ya que no siempre es posible lograrlo. Nos servirá como ejemplo la partida que le gané a Rubén Fine en el torneo de Varsovia. Fue así. Con las piezas blancas, Grau. Con las piezas negras, Fine. D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, G3, alfil por C3, jaque. El peligro del dogma podría ser el calificativo de esta jugada de Fine. Aprovecha la oportunidad de doblar los peones adversarios y los hechos comprueban que no siempre basta este detalle para quedar mejor. El propio Fine lo reconoce en su Modern Chess Opening, donde precisamente cita como ejemplo para probarlo esta partida. Lo mejor debe ser tranquilamente D5, como le jugó Alekhine a Golombek, pues da lugar a una igualdad posicional manifiesta. Otro comentario que demuestra la agudeza de Grau, ya que esta opinión sigue en pie. Para los que deseen profundizar esta variante sugerimos C5 como la mejor defensa. Por ejemplo, si las blancas continúan con caballo F3, o también pueden continuar con D5, B5, buena jugada, alfil G2, alfil B7, E4, B por C4, o en la jugada sexta se puede hacer con las blancas D por E6, F por E6, C por B5, D5, buena jugada, con buen juego a cambio del peón. En la jugada quinta, luego del caballo F3, las negras pueden continuar con C por D4, caballo por D4, caballo E4, dama D3, dama A5, caballo C2, alfil por C3, jaque, B por C3, con juego complejo, según Taimanov. Volviendo a la partida, luego de alfil por C3 jaque, las blancas continuaron con B por C3, enroque, alfil G2, D6, caballo F3, caballo C6. Las negras siguen el plan típico de esta familia de posiciones. Sacan el caballo a C6 para seguir con caballo A5, más tarde B6 y alfil A6, para explotar la debilidad natural del peón doblado de C4, que no puede ser apoyado por ningún peón y ha perdido el natural sostén del alfil rey, ahora desviado en la gran diagonal. Hay, pues, que apresurarse para anticiparse a ese plan peligroso, pero que necesita de alguna maniobra intermedia por la acción del alfil rey blanco. Las blancas siguieron con
enroque, caballo A5, dama D3, dama E7. Prepara E5 y da el cuadro D8 a la torre rey. El blanco siguió con caballo D2. Excelente jugada, a tono con las necesidades de la partida. Fija el peón B, prepara una acción sobre el mismo por medio de torre B1 y, lo que es más sutil, facilita como consecuencia de todo esto la jugada que hará desaparecer la debilidad fundamental para un final de los peones doblados. Las negras continuaron con E5, torre B1, torre B8, alfil A3. Las blancas están netamente mejor por la fuerte amenaza de C5, la presión central sobre el peón D6 clavado y la ágil acción de ambos alfiles. Se amenaza D por E5 seguido de torre B5 ganando una pieza. Las negras continuaron con B6, C5, buena jugada. El peón doblado desaparece. Torre D8, C por D6, C por D6, D por E5, dama por E5, F4. ¿Por qué está mejor el blanco? De acuerdo con el espíritu estratégico de la posición, las negras trataron de fijar la debilidad, lo que no fue posible, por la energía del procedimiento blanco. En cambio, este ha conseguido abrir la posición, lo que automáticamente valoriza sus alfiles, hace desaparecer el peón doblado, lo que resta toda razón de ser a la maniobra negra iniciada con caballo A5, y fijar una debilidad en el peón de D6, luego de E4, más peligrosa que la que pueden hacer de C3 de las blancas. La ventaja posicional del blanco es clara. Las negras continuaron con dama H5, E4, alfil G4, torre Fe1, caballo B7, dama A6, caballo C5, dama F1. Un plan discutible. Las blancas deseaban jugar dama F1 sin que Fine pudiera seguir con dama A5, como habría sucedido de ir directamente a F1 en la jugada anterior. Pero no es fácil saber si esto es lo más fuerte. Sin embargo, las blancas quedan siempre mucho mejor. Las negras continuaron con alfil C8, alfil F3, dama H6, alfil por C5. Es una jugada que cuesta efectuar en esta posición porque se cambia uno de los alfiles y se unen los peones adversarios. Pero el ajedrez es enemigo del dogma, como esbozamos al iniciar el comentario de esta partida, y existen razones estratégicas poderosas que justifican esta jugada. El alfil de A3 estaba jugando poco y no iba a tener muchas perspectivas. Las negras no pueden tomar con el peón B y esto ha de dar gran fuerza a un eventual avance del peón rey blanco, lo que dará al caballo un punto muy fuerte en D6. Por otra parte, los peones del ala dama negra estarán muy controlados y por mucho rato no podrá hacerse valer la superioridad de número en ese sector. Las negras continuaron con D por C5, torre B D1, alfil B7, C4, caballo D7, para dar agilidad a la dama, E5, alfil por F3, dama por F3,
El caballo tiene otra misión. Dama E6, F5, dama E7, dama F4, caballo F8, caballo E4, torre por D1, torre por D1, torre D8, torre D5, buena jugada. La partida está prácticamente definida, pero la jugada próxima de Fine la acelera. Dama E8, dama G5, caballo D7, torre por D7. Las negras abandonaron por la amenaza de caballo F6 jaque. El ejemplo, para nosotros, solo valioso en las primeras 15 jugadas, prueba que no siempre el peón C doblado es un defecto grave y que únicamente en determinadas circunstancias puede ser explotado. Notable partida de Julio Bolbochán. Comentaremos ahora la excelente partida que Julio Bolbochán le ganó al campeón de Palestina, Miguel Cerniak, exponente cabal de su talento y de su variedad de recursos. Con las piezas blancas, Cerniak. Con las piezas negras, Bolbochán. C4, caballo F6, caballo C3, E6, E4, C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, alfil B4, caballo por C6. Este cambio permite a las negras llevar un peón del flanco al centro, pero no era fácil hallar una maniobra para sostener el peón de E4 agredido sin crear alguna debilidad. La movida lógica F3 crearía algún problema en la diagonal G1-A7 de las blancas, y la jugada dama D3 resulta un tanto forzada y antinatural, pero quizá sea la verdadera solución del problema táctico planteado. Las negras continuaron con B por C6, alfil D3, enroque, enroque, E5. Las negras han adquirido una excelente partida. En primer término porque no tienen problemas de desarrollo y luego por la pobreza de acción del alfil rey blanco obstruido por sus propios peones. Las blancas siguieron con F4, D6, rey H1, caballo G4, dama E1. Esto evita la maniobra agresiva dama H4, que sería muy fuerte por la eventual colaboración del alfil rey desde C5 para evitar la huida del rey, pero permite a Bolbochán provocar una primera simplificación que le significará prácticamente un peón de ventaja, porque dejará uno doblado y aislado del rival en la columna C. Los dos alfiles con que se quedará Cerniak no bastará para igualar el juego por el hecho central de que el de D3 está entorpecido en su agilidad por el propio peón de E4. Las negras siguieron con alfil por C3, B por C3. En el dilema de permitir un ataque desagradable que sucedería si dama por C3, a causa de dama H4, por la réplica forzada H3, facilitaría la rápida incorporación a la ofensiva del alfil de C8, o doblarse el peón. Opta Cerniak por lo segundo. Como ajedrecista típicamente agresivo, trata de eludir el ser objeto de un ataque, porque no se conduce con la misma facilidad y placer cuando debe defenderse. Las negras continuaron con E por F4, buena jugada.
El desnivel estratégico. Muy bien jugado. Pierde aparentemente un tiempo, pero esto permitirá a Bolbo-chan hacerse fuerte en E5 con el caballo, lo que pondrá nuevamente a su adversario en un dilema poco agradable: o permitir la entronización del caballo en la casilla E5, desde donde desarrollará una amplia acción, o cambiarlo con el alfil, quedando prácticamente con un peón menos en un final de alfiles del mismo color, técnicamente perdido. El blanco siguió con alfil por F4, caballo E5, dama G3, C5, y ahora el alfil de D3 blanco quedará anulado como pieza de acción. Las blancas están perdidas estratégicamente, porque en realidad, además de la mayor agilidad del alfil blanco de las negras, Cerniak tiene un peón doblado de absoluta inocuidad. Las blancas continuaron con alfil E2, dama E7, torre a D1, alfil B7, torre D2. Cerniak fundamenta desde ahora todas sus esperanzas en la columna D, semiabierta, y en el peón retrasado de D6, pero este se defenderá con poco esfuerzo y las debilidades permanentes de las blancas, especialmente el mal alfil, han de surtir efectos a medida que avance la lucha, con tan desigual bagaje de posibilidades. Las negras continuaron con torre a D8, torre F D1, F6, dama E3, torre F E8, H3, caballo F7. Comienza la explotación de los peones débiles y aislados de las blancas. El blanco siguió con alfil F3, dama E6, dama E2, alfil por E4, alfil por E4, dama por E4, dama por E4, torre por E4, alfil por D6, torre por C4, y las negras han quedado con un peón de ventaja y un final ganador. El blanco siguió torre D5, torre C8, torre 1 D3, caballo G5, alfil H2, torre A4, alfil G1, caballo E4, torre D7, torre E8, para anticiparse a la posible doblada inmediata de las torres en la séptima línea, luego de torre E7 y torre de D7. El blanco continuó con torre B7, torre por A2, torre de D7, caballo G3 jaque, rey H2, caballo F5, torre por A7, torre C2, alfil por C5, H5. Bolbo-chan pudo y aún puede ganar el final, pero trata de acelerar el desenlace para sacar provecho de la falta de defensa que tiene el monarca adversario. El blanco continuó con H4, torre E2, rey G1. Las blancas podrían abandonar. Tratan de huir con el rey de la posición de mate que existe por la acción conjugada del caballo en G3 y la torre en G2, pero es tarde ya. Las negras continuaron con torre por G2 jaque, rey F1, caballo G3 jaque. Las blancas abandonaron.
porque el mate en 2 jugadas es inevitable por medio de torre C1 jaque seguido de torre E2 jaque mate. Espero que hayas disfrutado de la clase y nos dejes los comentarios y las sugerencias que quieras. Si te gustó el video, no olvides ponerle me gusta y compartirlo con aquellos que también quieran aprender este hermoso arte. Suscríbete al canal haciendo clic en la campanita, así serás notificado cuando esté lista la próxima clase. Me despido dejándote un fuerte abrazo. Hasta la próxima.